Bonjour à tous, bienvenue, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est jeudi et c'est le quatrième jour de la semaine, de la première semaine du mois de janvier de 2026. On va commencer, s'il te plaît, avec la lecture de notre versicle de la semaine, mais c'est une chose très importante. Et nous avons ici 1 de Corintios 12, 14 y 27. Además, el cuerpo no es uno solo, un solo miembro, sino muchos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. En este caso, Pablo estaba exhortando de alguna manera a los corintios que en la ciudad de Corinto, de que pues todos somos una parte importante de la iglesia. Podemos ayudar en la edificación de una persona, podemos llevar palabra, bueno, pero somos algo, una pieza o una parte importante. Por eso dice que somos todos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, o sea, cada uno haciendo una acción importante dentro de, ¿ok? Luego tenemos aquí en francés que dice, así, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Así, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Bye. Como les dije, no vamos a leer el versículo aún completo, sino hasta mañana. Mañana sí cada uno lo va a leer. Pero sí vamos a decir la palabra, la frase. Le corps de crise. ¿Ok? Vamos a ver. Axel, s'il te plaît. Le corps de crise. No. Oui. Le corps de crise. Okay, look up the creed. Muy bien, merci. Cristina, s'il te plaît. Le corps de Christ. Merci. Jimena. Le corps de Christ. Excellent. Merci. Ok. Vamos a ver. Vaya. Les envié por la mañana, creo, lo de acá. Les envié, aquí está. Les envié esto, que es le métier de profesión. Le hice algunos cambios y le agregué unas cosas. Yo les dije que iba a modificar unas cositas con el objetivo de que estuviese como un poquito más completo y habían ahí unos cambios que era necesario hacerlos. Bueno, tenemos acá, en francés podemos decir le métier o podemos decir profesión. Son lo mismo, sí, pero también podemos utilizar el verbo travail como parte también de eso. Miren aquí esas dos cosas importantes. La pronunciación es clave. La R final en masculino a menudo no suena, pero sí en femenino. Ejemplo, enfermeur versus enfermeur. ¿Por qué razón? Hay una E muda que no se pronuncia, pero hay una letra ahí. Entonces recuerden que la E, que no va tildada, no es que no se pronuncie, sino que tiene una pronunciación no muy fuerte y no protagónica. Entonces aquí no vamos a decir enfermiere, sino enfermeur, y en el otro sería enfermeur. Entonces ahí no pronunciamos la R. A menudo, dice, a menudo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber algunos nombres de profesiones en los cuales sí van ustedes a notar que es necesario mencionarlo. Ya van a ver ustedes cuáles. Luego dice, en francés se usa métier, profesión o travail para referirse a profesión. O sea, podemos decir métier, profesión o travail. Mon travail, ma profesión, mon métier. Bien, mon, ma, mon.
Mon travail, mi trabajo, travail es masculino, el trabajo. Ma profesión, la profesión. Le métier es mon métier, o sea, es masculino, ¿ok? Luego, vamos a encontrar un cuadro, resumen, con las terminaciones, unos ejemplos de las profesiones, cómo terminan en masculino y cómo terminan en femenino, ¿ok? Para que tengamos un resumen de todas aquellas formas posibles para poder tener los nombres de las profesiones en masculino y en femenino. Este cuadrito, bien. Profesiones como peintre, notaire, psicólogo y dentiste, usualmente, miren, terminan en E, ER, LOG e IS. ¿Qué nos indica esto? Que esos son los que no cambian. Esos son los que no cambian, los que no tienen una forma femenina. ¿Por qué? Porque ya terminan en E y solamente tienen la forma masculina. Podríamos decir que por el hecho de que terminan en la vocal E son femeninos, pero no. Recuerden que todos los nombres, los adjetivos, terminan en francés, primero en la parte masculina, ¿ok? Y luego los adjetivos, los nombres, se les agrega alguna letra para poderlos escribir en femenino. En algunos casos, como este primer bloque, únicamente vamos a saber si el nombre de la profesión es femenino o masculino, si nos estamos refiriendo a una mujer o a un hombre, dependiendo del artículo que estemos utilizando, la, le, un o un, o el nombre en particular o el pronombre, ¿ok? Veamos luego. Tenemos otro bloque, que estos sí, miren, estos son los que terminan en ger, iré, en ger, iré. Pero aquí hay una excepción. Perdón. Mire, permítanme un momentito. Bien, gracias. Ok, Volunteer, volunteer, enfermer, enfermier. Miren, en este caso terminan en R y en R, pero ¿qué sucede? Que el masculino termina en R. Para poderlos escribir en femenino, le agregamos la tilde en accent grave para el otro lado y una E, ¿ok? Adicional. La E que ya estaba, la volvemos a, miren, esta E que ya estaba, la volvemos a accent grave. Entonces, no es protagonista tampoco ninguna de las E. Aquí está, le agregamos ER, ¿bien? Luego tenemos otro bloque que son los que terminan en ¿bien? Le vamos a agregar us o Esta va a ser una variante. ¿Cómo vamos a saber cuándo agregarle una de estas? Cualquiera de las dos terminaciones que le agreguen están correctas. Lo que sucede es como en inglés con la parte de la palabra, se la puedo escribir aquí, como la palabra favorite. Vamos a verla escrita así, favorite, y la vamos a ver escrita así, favorite, favorite. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que aquí lleva una U y en la otra no. Las dos formas son correctas. Con las dos formas ustedes pueden encontrarlo, pero una es usada en inglés americano y otra en inglés británico. Entonces, lo mismo va a suceder en francés. Les mencionaba que está el francés criollo y está el francés internacional. Pero no solo eso, también vamos a encontrar una diferencia muy, muy marcada entre el francés de Canadá y el francés de Europa.
¿ok? Entonces, el francés de Canadá es un poco más relajado que el francés de Europa. Por lo tanto, en ese, ahí es donde ustedes van a encontrar la diferencia, pero en cuál se usa cuál. No hay una especificación o una regla que diga que en francés criollo se usa esta, en francés internacional el otro, en cualquiera del otro. O sea, es una variante que si la encuentran con S o con R, está correcto, ¿ok? Ya son como, digamos, como caprichos del idioma, por decirlo así. Luego tenemos bueno, los que terminan en ER, miren, parecido al bloque de arriba, pero son un grupo. Más abajo vamos a ver cuáles son esas profesiones específicas. Se las puse por cuadros porque, ahora, es bien importante, aquí no están todas las profesiones del mundo mundial. Hay que recordar que las profesiones son muy variantes y cambiantes. Hay profesiones que van desapareciendo. Hay oficios, profesiones o trabajos que se van creando, que se van como inventando de acuerdo a la necesidad de la sociedad, ¿ok? Entonces aquí no es que estén todas, 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 todas. Probablemente, no sé, haya algún nombre de algún trabajo que yo no lo conozca y que no está registrado, pero ustedes sí lo conocen. Entonces habría que ir a averiguar de dónde viene, cómo se creó, para ver cuál sería la forma de decirla en este idioma, ¿ok? Vaya. Entonces, a otro grupo de profesiones u oficios que también terminan en -er, pero son específicas cuáles, esos tienen su femenino cambiándoles el -tur por -trise o -tuse. Tris o -tuse, ¿ok? Y luego está otro grupo, que son aquellos que terminan en -en, pero le duplicamos la N y le agregamos la E al final, como Salvadorán y Salvadorene. Y le vamos ahí a duplicar la N, la consonante N y agregarle E. Y así, va. Tenemos ahí entonces el último bloque es los que terminan en N y le agregamos la E, terminan en ente. Y por último están aquellos que terminan en una E tildada y le vamos a agregar una E no tildada. Entonces, ¿qué sucede acá? Preposé, preposé. Se pronuncian exactamente igual, no cambia nada en la pronunciación, solo es en la escritura, ¿ok? Va. Esto de preposé y preposé es lo mismo que como cuando usamos el adjetivo enchanté. Miren, enchanté. Enchanté, tildado, enchanté, encantado. Si yo fuese hombre y le digo a alguien, a una mujer, a un hombre o a un grupo de personas, les digo encantado, que estoy encantado de conocerles, encantado de trabajar con ustedes, entonces yo diría, siendo hombre, je suis enchanté. Sí, pero como soy mujer, entonces yo voy a decir, je suis enchanté. ¿Ven? ¿Cuál es la diferencia si sonó igual? Sonó exactamente igual, porque este adjetivo es como ese nombre que está ahí en la última fila. Enchanté. Miren, enchanté, enchanté. ¿Sí? La única diferencia y donde tenemos que tener cuidado en este tipo de palabras en francés es en la escritura, es en el francés escrito, donde sí tenemos que tener muchísimo cuidado. Para el francés hablado, digamos que ese tipo de cosas está bastante fácil, porque no cambia la pronunciación, pero sí para la parte escrita, ¿ok? Vale, vamos a ver, vamos a continuar por acá y acá hay otro cuadrito. En este cuadrito vamos a encontrar un resumen y una explicación bastante sencilla acerca de la formación de los plurales para las profesiones. Y básicamente es agregarles las S. ¿Por qué? Porque no son nombres, son nombres pero de profesiones. Cuando veamos los nombres, por ejemplo, si decimos tomate, regalos, refris,
sillas, platos, etcétera, ahí rosas, todos esos que son objetos, nombres de objetos, entonces ahí sí cambia un poquito, porque a algunos les vamos a agregar doble S, otros les vamos a agregar EUS, otros la EUX, etcétera. Pero para pluralizar las profesiones, únicamente vamos a agregarles S a todos. Miren, secrétaire. Aquí hay un ejemplo básicamente de cada una de las clasificaciones de las profesiones. Secrétaire, secrétaires. Hay un pequeño policier, policiers, ingénieur, ingénieurs, horticuleur, horticulteurs, chirurgian, chirurgians. Hay un pequeño no es fuerte, ¿ok? Comerçant, commerçants. ¿Bien? Ok. Vamos a ver entonces, ahora acá. Miren. Ahora sí, tenemos acá las profesiones y oficios, las que son invariables, están en este cuadro. Ahí están debidamente identificadas, cuál sería el femenino, cuál sería el masculino, pero no vemos ninguna diferencia, porque las dos están escritas igual. Miren, la columna de qué dice más, con la columna que dice femme, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué escribió lo mismo? ¿Se equivocó? No. Estas son las profesiones invariables. Son aquellas profesiones que ya terminan en una E, pero que no tienen el femenino en francés, aunque pareciera que sí. Incluso podríamos confundirnos fácilmente con aquello de que es que le agregamos la E no tildada, pero no es esa regla. Miren por qué razón. Porque a donde le vamos a duplicar la E no tildada son a las profesiones que terminan en E, en masculino, en E tildada, ¿ok? Entonces, como ya tienen una E tildada en masculino, le voy a agregar otra E para hacerlo femenino, pero no va a ir tildada. Entonces, no es la misma regla, no es lo mismo porque la E no tildada, la E tildada, perdón, no la tienen acá, ¿ok? Con la palabra etudiant hay una variación también, que en algunos vamos a encontrarlo etudiant con T y en otras etudiante con E. Eso también varía del inglés, del francés criollo al francés internacional. Son unas variantes mínimas, digámoslo así, ¿no? Agregarle una E nada más. Es correcto que si yo soy niño, entonces lo escriba y lo diga así. Y también es correcto que si soy chica, le ponga una E, ¿ok? Pero lo más común en la forma escrita del francés cotidiano es esta forma, que es invariable. Je suis étudiante de psicología. Je suis étudiante de psicología. La chica que se llama Verónica dice, je suis étudiante de psicología en la Université de Marseille. Y el chico, que es también, que estudia también psicología, dice, je suis étudiante de psicología en la Université de Marseille. Entonces, soy estudiante, el estudiante, ella es estudiante. Si se fijan, tiene muchísima relación y coherencia con nuestro español de cómo deberíamos de decir, ¿no? Porque hubo un tiempo que se dijo estudianta y estudiante. O sea, no. Entonces es estudiante, ya sea chica o sea chico. Sí, creo que el otro día les decía, se escucha sumamente bonito y hasta elegante manejar los nombres en masculino, aunque se refieran a una mujer, ¿ok? Vale, vamos a ver. Aquí tenemos entonces esas profesiones que son invariables, que terminan en la vocal E, pero que no son en femenino, están en masculino. Y si queremos hablar de una chica que es estudiante, de una chica que es periodista, de una chica que es artista, de una chica que es dentista, de una chica que es turista, o de un chico, vamos a usar la misma palabra. Pero ¿cómo voy a saber yo si me estoy refiriendo a él o a ella? Por el pronombre que vamos a utilizar, que puede ser il, es para él, el, que es para
ella. Aquí están como al revés, ¿no? Il, él y él, ella. Bien. Y también el artículo, la dentiste. Miren, la dentiste, le dentiste, ¿ok? Recuerden que aquí vamos a ver los artículos definidos y los artículos indefinidos. Miren, aquí podemos observar que utilizamos el artículo para decir l'étudiant, l'artiste. Este que tiene el apóstrofe sigue siendo el artículo le en masculino, sigue siendo. Lo que sucede es que le ponemos apóstrofe y eso va a suceder con todos los artículos que vayan a mencionar un nombre que inicie con una vocal o con una H. Por ejemplo, si decimos la historia, l'histoire, l'histoire, vamos a hacer esto. La escuela, la école, el avión, l'avion, ¿ok? ¿Por qué? Porque todas esas inician con vocal o con H. Entonces, le vamos a eliminar la E o la A al artículo, la o le, y le vamos a poner apóstrofe y lo vamos a unir, ¿ok? Y entonces, esa L toma el sonido de la vocal. En ese caso, la H, pues como no es aspirada, sino que es muda, no vamos a decir la histoire, sino que vamos a decir l'histoire. ¿Ok? Bien. ¿Vous avez des questions à ce moment? ¿Tienen preguntas al momento? C'est clair. Creo que está claro. Ok, muy bien. Entonces, está claro. C'est clair. C'est clair. Vamos a ver. Les voy a ir enviando un audio por cada cuadrito para que lo vayamos estudiando. ¿Ok? Aquí está. Bye. Le voy a mandar esto y le voy a indicar ahí que es del primer cuadrito. ¿Ok? Este. Ok. Good. Bye. Por favor, practiquen. Practiquen la pronunciación de cada uno de los cuadros de las profesiones. Y repito, no son las profesiones todas absolutas, porque las profesiones son cambiantes. Unas desaparecen y hay otras nuevas que se forman. Vamos con la pronunciación del primer cuadrito. Profesiones invariables. Cuadro 1. Estudiante, l'étudiant. Artista, l'artiste. Periodista, le journaliste. Dentista, le dentiste. Turista, le touriste. Pianista, le pianiste. Especialista, le spécialiste. Científico o científica, le scientifique. Funcionario o funcionaria, le fonctionnaire. Secretaria o secretario, le secrétaire. Aquí sí, miren, en español, estas que dicen a o, sí, sí tienen el femenino y el masculino en español, ¿no? Pues escuchamos el secretario de Relaciones Exteriores o la secretaria de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos con el segundo que dice profesiones que forman el femenino con E. Aquí está. Lo vimos en el cuadro resumen, así que aquí ya no vamos a explicar mucho. Perdón, esto de acá. Son profesiones que no cambian de forma. Ahí lo vemos. Y también el artículo le o la es el que indica el género, ¿ok? No cambien de forma, el artículo es lo que define. Y otra cuestión, que generalmente terminan en E o son palabras de origen extranjero. Journal, por ejemplo, journal. Si le quitamos list, journal viene del inglés,
¿ok? Entonces, en este sentido es que se refiere. Dentist, miren, dentist, tourist, tourist, specialization, specialist, ¿ok? Specialist. Entonces, a eso se refiere cuando dice que son de origen extranjero. Recuerden que en cada país, otro idioma que no sea el nativo resulta extranjero. Incluso para los franceses, el español es extranjero. Nosotros como salvadoreños, para ellos, somos extranjeros, ¿ok? Y ellos sienten exactamente lo mismo que nosotros, porque a veces nosotros pensamos que por hablar español no somos extranjeros para nadie. Se los comento, quizás nunca les ha sucedido a ustedes y que bueno, pero sí tuve un estudiante que decía que nosotros no éramos un idioma extranjero, que nuestro idioma no era extranjero y que a nosotros no nos veían a los salvadoreños como extranjeros en otros países. Por supuesto que sí nos ven así, ¿ok? Pero costó realmente hacerle entender que sí somos y tenemos un valor muy importante, sobre todo porque tenemos la dicha de hablar un idioma que tiene una cantidad de contextos diferentes para cada uno de los países de Latinoamérica. Imagínense el idioma tan amplio que nosotros hablamos, que cuando los extranjeros celebran que aprendieron español y usted llega y le dice, mira, ¿viste el audio que te mandé? Imagínense, no va a decir que nunca les ha pasado eso. A mí me ha pasado. Una vez yo le dije a alguien, no has visto el audio que te mandé y se me quedaron viendo raro. Porque cómo va a ver el audio que le mandé, ¿verdad? Y entre otras cosas, como por ejemplo las expresiones de ya voy a venir. Imagínese usted hablándole a un extranjero con ya voy a venir y aprendió que voy y venir y que ya son tres tiempos diferentes. Entonces, sí es un idioma bastante difícil el que nosotros hablamos. A eso agréguenle que se dice que nosotros no hablamos el español adecuadamente. Sí, cometemos una gran cantidad de faltas, pero a veces innecesarias, porque sí podríamos hablarlo correctamente. Bueno, ahora, en este caso, a cada cuadrito se les han puesto unas características bastante cortas, pequeñas, pero significativas para poderlas recordar e ir aprendiendo. Miren, las profesiones que se forman con la E, bueno, se añade la E al masculino. Recuerden que todo es base masculino. Y la E final marca el femenino. A veces cambia la pronunciación. A veces. ¿De qué va a depender? De si termina con una consonante o si termina con una R. ¿Ok? Vamos a ver acá, por ejemplo, y vamos a poner el segundo cuadro. ¿Sí? Vamos a mandarles ahí la capturita con el segundo cuadro. Espérenme tantito. Ok, ya va. Ahorita se los mando. El audio. Cuadro 2, profesiones que terminan en E. Profesor o profesora, profesor, profesor, amigo o amiga, el comercial, employé, employé, ingeniero o ingeniera, ingenieur, ingenieur, abogado o abogada, avocat, avocat, candidato o candidata, candidat, candidat, panadero, panadera, boulanger, boulanger, carnicero o carnicera, boucher, boucher. En este caso, por ejemplo, a la boulanger, boucher, voy a borrar eso que está ahí, que está tapando. Va. Tiene
l'accent grave para allá. Tiene l'accent grave. Y en el caso, por ejemplo, de employé, que termina en E tildada, tiene la E a la cual no se tilda. Pareciera como que están revueltos, no las reglas. Ahora, déjenme decirles. Aquí viene lo complicado del idioma y es que siempre van a haber excepciones y que de acuerdo hay algunas palabras que están clasificadas en otro lado, aunque su escritura diga que deberían de ir clasificadas en otro lado, están clasificadas de acuerdo también a la pronunciación final. ¿Ok? Entonces, eso pues es algo que lo vamos a ver muy, muy seguido en francés, pero el objetivo o digamos la clave está en poder seguir aprendiendo el vocabulario. Por eso es que primero, pues comenzamos con adquisición de mucho vocabulario, trabajar la parte de la fonología y la fonética, no con el IPA como tal en francés, sino con ejercicios de pronunciación, con explicaciones de las letras mudas, de los acentos también, que los vamos a ir viendo más adelante. ¿Ok? Vaya, creo que ya les... Sí, ya les había pausado el audio. Ok, luego tenemos el tercer cuadrito que son las profesiones con cambio en EUR, que terminan en EUR y les agregamos EUS. Pero puede ser US o puede ser TRIGE. Miren, EUS o TRIGE. O sea que aquí puede decir vendeur, vendeuse o vendutrice. Ok, en este otro caso, chanteur, chantrice. Sino que hay unas en las cuales sí. Una clave importante es que si ustedes sienten que no se escucha bien, entonces no es, ¿ok? No es. Por ejemplo, acá, miren, animateur, animatrice, animatrice. Ahora, si ustedes dicen animatrice, no, es mejor animatrice. Por eso es que se ha dejado, es una de las razones por las cuales se ha dejado este cambio o esta forma en la cual uno puede decir, bueno, lo digo con us, lo digo con triche, de acuerdo a la pronunciación final. Y es que voy a lo mismo que yo les he dicho otras veces. El idioma francés cuida mucho la parte de la estética de la pronunciación, ¿ok? Bueno, chicos, nos quedamos aquí con el tercer cuadro. Mañana vamos a hacer unos ejercicios con las profesiones. Vamos a trabajar con la plataforma de TV5 Dumont, que es una plataforma que usamos muchísimo porque son videos no actuados, sino que son videos reales de entrevistas, reales de noticieros, de cuestiones así, de programas de televisión, donde hablan franceses nativos, no solamente de Francia, sino de todos los países donde se habla francés, lo cual permite a nosotros que estamos aprendiendo el idioma, que somos FLE, pues poder tener una mejor visión en cuanto a la entonación y pronunciación y el acento, que sí vamos a ver que está muy marcado dependiendo de dónde sea, si es de Europa, si es de Canadá, si es de Sudamérica, porque no solamente en Europa, no solamente en Canadá se habla francés. Por ejemplo, también en otras zonas como en la India, por ejemplo, en África, también se habla. Y en otras zonas donde uno dice, ¿cómo francés se hablaba ahí? No sabía. Ya van a ir conociendo poco a poco. Recuerden que aprender un idioma no se trata solo de la parte de la entonación, pronunciación, gramática y ya estuvo, vocabulario. También es importante tener conocimientos de cultura general. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Merci tout le monde pour ton attention. On va rencontrer à demain. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.